Bien, estamos ahora con Jorge Mariscal, quien es jefe para inversiones en mercados emergentes de VSAG, que es un banco suizo que tiene alguna representación acá en el Perú. Señor Mariscal, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jaime, gracias por estar acá. ¿Usted de dónde es? Perdóname. Yo soy mexicano, aunque estoy basado en Nueva York. Basado en Nueva York, de acuerdo. Bueno, hagamos una breve y rápida revisión, un viaje por el mundo para ver qué es lo que está pasando exactamente. No? Comencemos con el continente más problemático, que es Europa. ¿Qué está pasando en Europa en este momento? Mire, ya en Europa la situación en el margen ha venido mejorando. Es decir, dista mucho de llegar a donde sería lo óptimo, pero la nueva presidencia de Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, ha dado un nuevo ímpetu al Banco Central en la participación en la resolución de la crisis. ¿Qué ha hecho el señor Draghi? Mire, primero anunció empezó a emitir. Empezó a emitir también, entre otras cosas, pero también prometió que va a defender al euro con todo lo que tenga el banco y dijo, y será suficiente, créanme, será suficiente. Anunció un programa de compra de deuda de los países endeudados como Italia y como España, y anunció también, bueno, esto ya se está trabajando, un ente que va a supervisar a los bancos de la región y potencialmente va a dar las bases para establecer un seguro a los depósitos de los bancos en Europa, que es algo muy importante para impedir el contagio. Si hoy sale Grecia de Europa, sería muy difícil impedir que los depósitos de los bancos españoles o los bancos italianos se salieran en miedo a que también España o Italia salían de la Unión. ¿Todavía no han salido los depósitos de los bancos españoles? No en la medida en que podrían salir. Han salido algo, pero todavía existe la credibilidad de que los depósitos están en euros y que se van a ser pagados en euros. Si alguno de los miembros sale de la eurozona, eso podría entrar en cuestión. Y no existe el mecanismo hoy para tratar para impedir eso. Pero le llaman supervisión bancaria, unión bancaria, también no he escuchado esa expresión, pero no sé si es verdad. Bueno, el primer paso es crear una supervisión bancaria, pero los bancos van a seguir siendo bancos independientes de cada país, ¿no? Para bancos privados. Pero sí va a haber una supervisión panregional, que hoy no existe, que sería muy importante, que es la única forma en que los alemanes estarían dispuestos a que hubiera algún tipo de apoyo a los depósitos. Sin supervisión no es aceptable tener transferencias desde el punto de vista de los alemanes. Y este asunto del rescate de España, que España no se sabe si va a pedir o no va a pedir rescate, ¿es importante eso o no es importante? Es muy importante porque mientras España no... la compra de los bonos, que es importante para mantener la estabilidad financiera de Europa, solamente se va a llevar a cabo si España o Italia entran a un programa de ajuste donde se comprometen a ciertas metas de reducción del presupuesto, de reducción de la deuda. Hoy no se saben cuáles son las condiciones a las cuales se tiene que acatar España o Italia, por lo cual España ha dicho, bueno, yo entraría, pero quiero saber de qué se trata. Las negociaciones están ahí. Quiero saber qué me van a exigir, digamos, en términos de reformas. ¿Cuáles serían las condiciones que se le pondrían a España para tener acceso a estas compras? No se sabe todavía, la negociación está ahí. Es muy probable que España e Italia entren en un programa de ajuste que les permita tener este mecanismo de apoyo a sus bonos. Es muy importante que los bonos no caigan demasiado porque ya estamos en una situación de potencial insolvencia de estas economías. Si las tasas de interés suben, claramente ahora, no sería ¿cómo bien. se va a resolver el problema, esta especie de círculo vicioso de la austeridad, los programas de austeridad, de ajuste, que a su vez reducen digamos, hacen que la deuda como proporción del producto sea más grande y entonces y al mismo tiempo generan recesión y entonces es cada vez más difícil pagar la deuda a su vez, en fin, ese círculo vicioso del que se habla y contra el que combaten pues Krugman y otros que dicen que hay que emitir para combatir eso. Además, un círculo vicioso que ya América Latina vivió en los 80s, ¿no? Cuando la década perdida de América Latina. Sí, pero acá se resolvió a la mala, es decir, simplemente se cortó todo y de pronto... Eventualmente se tuvo que perdonar una parte importante de la deuda, que es
potencialmente lo que va a lo cual el proceso de hoy va a llegar. Pero mire, la perspectiva desde ese punto de vista es menos halagüeña. Yo creo que Europa va a seguir una recesión por unos 5 años o 10 años. Es posible que sea una recesión. Una recesión no muy profunda, una recesión de 0,5% negativo, 1% negativo, oscilando cuando mejor le vaya alrededor de 0. Precisamente por lo que usted menciona, el énfasis en los ajustes fiscales de corto plazo y no en los ajustes fiscales de largo plazo. Eso es algo que sí, los ajustes estructurales, la reforma del estado de bienestar, todo eso tienen que hacerlo, ¿no? Pero eso es lo mejoras de competitividad, que es lo más importante, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo cuando la moneda está fija. Es mucho más fácil devaluar un poco y ajustar los salarios de esa forma. Entonces, por lo tanto, los cambios estructurales tienen que ser más lentos, más paulatinos. Pero yo le puedo decir que se está trabajando en eso. Sería mejor que hubiera un énfasis en ajustar los déficits a mediano plazo, no a corto plazo, lo cual permitiría algo de crecimiento y el círculo virtuoso. Es decir, vamos a balancear el déficit en 5 o 10 años, no lo vamos a balancear mañana ni pasado, que ha sido un poco la perspectiva de los países como Alemania, ¿no? Que tratar de hacer el ajuste. El problema que se enfrenta en Europa es un problema... Pero aquí yo me acuerdo cuando eso se trataba de hacer, cuando el ajuste eran ajustes parciales en América, en el caso del Perú, lo único que servían era para alimentar la inflación, porque no siempre había que seguir emitiendo para cubrir porque además nos quedábamos sin reservas, ¿no? Entonces la única forma de resolver el problema era hacer un ajuste total, acabar de raíz el problema. Así fue en el Perú, se acabó cuando se hizo el famoso shock de Fujimori, porque hasta ese momento teníamos 20 años de ajustes parciales y que generaban cada vez más inflación, que no resolvían el tema, ¿no? Entonces yo no sé, claro, en Europa no se aplica eso porque quizás porque no pierden reservas, no sé qué pasa, no. Mire, ahí es donde está el debate, Jaime. Los que proponen un ajuste mucho más draconiano, de ajuste fiscal como en Grecia. El problema es el costo fiscal y la viabilidad política de algunos de estos ajustes, ¿no? En Europa es mucho más difícil, son democracias abiertas, la gente sale a la calle y protesta. Es más fácil hacer ese tipo de ajustes draconianos cuando no se pide permiso, ¿no? En Europa no es el caso. No, aquí fue luego de una elección y todo, donde Vargas Llosa anunció el shock, Fujimori dijo que no lo iba a hacer, llegó y lo hizo. Sí, lo sé. Entonces, igual fue una democracia. Pero mire, ese tipo de ajustes, concuerdo con usted. Claro, aquí había una hiperinflación. Correcto. Entonces la gente estaba desesperada y cualquier cosa con tal de resolver ese problema, ¿no? Correcto. Allá no hay ni hiperinflación ni devaluación, no puede haber devaluación por el problema del euro, entonces están condenados a una especie están atados. Por eso el panorama de crecimiento económico no es muy bueno. Ahora, vuelvo al punto inicial. El riesgo de un desmoronamiento, de un desquebrajamiento del euro se ha reducido de manera importante porque el Banco Central de Europa ha decidido poner el apoyo a los bonos internacionales. Para acabar con la parte de Europa, si la economía norteamericana se recuperase, ¿eso no ayudaría a Europa a salir? Ayudaría sí por dos razones. Una, porque la economía norteamericana es un motor importante de compras de bienes europeos, y el otro porque el dólar potencialmente se apreciaría con respecto al euro, que es algo importante. Dado que no se pueden devaluar las monedas individuales de cada país europeo, sería bueno que el euro se devaluara como una moneda, como un todo, contra otras monedas. Hasta ahora no se ha dado en lo suficiente. Ahí hay un problema de otro lado, que si se devalúa el euro, Alemania, que ya es muy competitiva, sería aún más competitiva. Entonces no resuelve. Europa es un continente muy heterogéneo, ¿no? Son dos Europas. Habría que romper pues el euro. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi pastillita. Hoy no es lunes, mi amor. Los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte linda, bombón. En mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos, todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Te esperamos. ¿Qué diferencia un polo de otro? Dinos tú. ¿Te
tenemos miles a 29 soles 90. Solo en Oesle. Una vez más, no ganaste. Ven a Banview, que es más fácil ganar con tu cuenta genial. Sorteos cada 2 meses, donde el ganador elige entre 4 fabulosos premios. Banview, juntos es más fácil. Seguimos conversando entonces con Jorge Mariscal para ver qué va a pasar con la economía mundial el próximo año. Bueno, pasemos a Estados Unidos. En Estados Unidos parece haber algunas señales de recuperación ya más o menos sólidas, ¿no? En viviendas, en consumo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, mire, estamos recuperándonos dentro de lo que se haya denominado el nuevo normal. Es decir, la economía norteamericana está experimentando una recuperación moderada. El empleo está aumentando, alrededor de 150,000 empleos por mes en los últimos 6 meses. Esto dista de ser los 250,000, 300,000 que se necesitarían para volver a las tasas de desempleo de antes de la crisis, pero la dirección es la correcta. Están mejorando los precios de la vivienda. También ya van varios meses de aumentos secuenciales, mes por mes, de los precios de la vivienda. Y está también, ha mejorado mucho el valor de las acciones en el mercado de la Bolsa de Valores norteamericana. Pero cuando mejora el precio de la vivienda, eso significa que están mejorando los activos de muchas familias. ¿A eso se refiere? ¿Cuál es el efecto positivo de eso? Bueno, mire, si uno piensa en las 3 cosas que le mencioné, el empleo, la vivienda y el mercado de acciones, uno está básicamente tomando en cuenta todos los componentes del ahorro del consumidor. El empleo le mejora el ingreso corriente, por lo tanto le permite gastar más. La mejora de los precios de la vivienda le hace pensar que no tiene que ahorrar tanto porque el valor de su casa está subiendo en relación a su hipoteca. Y el valor de las acciones en la bolsa es parte de sus fondos de retiro. Entonces todo esto coadyuva a que el consumidor tenga que ahorrar menos y empiece a gastar más. Y ya se nota. ¿Qué se nota ese incremento en el gasto? Se nota el aumento del consumo. Sí, claramente. Ajá, bueno, pues eso es lo que no aparecía hasta ahora con claridad. Claro. Entonces significa que de repente el próximo año vamos a tener un crecimiento mayor al esperado. No hay que entusiasmarse demasiado. Yo diría que el próximo año Estados Unidos crecerá alrededor del 2%. ¿Por qué no más? En gran parte porque se necesita un ajuste fiscal. Igual que en Europa, los Estados Unidos están muy endeudados. Hay un riesgo importante que se llama el fiscal cliff, que el precipicio fiscal o el abismo fiscal, que es una guillotina de $600 billones que cae si es que no hay una propuesta coherente de reducción del déficit fiscal. Cae a final de año. A final de este año cae, equivale a 4% del Producto Interno. No, eso significa que los famosos recortes de impuestos que hizo Bush se eliminan, entonces aumentan los impuestos. Aumentan los impuestos automáticamente y hay un recorte de gasto importante. Poniendo todo lo que sucede es 4% del Producto Interno Bruto. Si se llega a dar esta guillotina, la economía norteamericana se va a una recesión. Pero entonces, ¿qué es lo que debería pasar en ese tema? Quien gane, ya sea Romney o Obama, va a tener que hacer una propuesta, cuando menos intermedia, no quizá todo el ajuste que se necesita, pero algo de progreso, de manera que no caiga esta guillotina. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Que se mantendrían los recortes de los impuestos que hizo Bush? Parcialmente podría haber una extensión parcial por un periodo, una extensión temporal. Podría haber recortes menores a los que la guillotina propone. Algunos de las propuestas, como el seguro del desempleo, podrían extenderse. Es decir, sí va a haber tiene que haber una mejora, tiene que haber una propuesta de mejora del problema fiscal, pero no tan draconiana como la guillotina. De todos modos va a tener un efecto, digamos, en menor actividad. Por eso le digo que no creo que vamos a llegar al 3 o 4%, sino al 2% de crecimiento el año que viene. Y esta es la constante en los países avanzados hoy. Cada vez que haya un poco de crecimiento, el gobierno va a tener que quitar parte de ese crecimiento mediante la extracción impositiva de los excedentes del sector privado, porque necesita pagar esa deuda. Sí, pues. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que ponerle el ojo al final del año y a la propuesta del nuevo gobierno en cuanto al paquete de ajuste fiscal. Bueno, ¿y la China va a seguir, digamos, deteriorándose o ya llegó a su punto más bajo? Mire, China está creciendo entre 7 y 7,5%.
es un crecimiento alto para cualquier país. Para China no es tan alto porque tienen que absorber mucha gente que todavía migra del campo a las ciudades. La buena noticia ahí es que ya los números empiezan a mostrar cierta aceleración, de 7,5, quizá crezca al 8% en la primera mitad del 2013. De nuevo, hay que... Eso significa que porque los precios de los minerales ya no van a seguir cayendo. Correcto. O de repente empiezan a aumentar. Todos los commodities van a sentir el efecto de una recuperación un poquito más, con más brillo en la economía china. Pero hay que poner las cosas claras. La economía china del 2007 a hoy ha crecido 50%. Es decir, la economía de hoy de China son alrededor de 7 trillones de dólares contra la economía del 2007 que eran 4. Crecimiento de 7% sobre 7 trillones es más que crecimiento de 10% sobre 4. Claro. Si el impacto de China a un crecimiento menor va a sentirse en el mundo porque es una economía muy grande. La masa crítica de esta economía nos dice que ya no va a crecer al 10%, sino va a crecer al 6-7%. Pero entonces no hay problema, no va a haber peligro de que caigan los precios de los minerales. Correcto. Nuestra perspectiva de mediano plazo es que todos los minerales van a seguir sintiendo el efecto de la demanda de los países asiáticos, especialmente de China. Ajá. Pero esta noticia de la recuperación en el corto plazo es buena noticia para los exportadores de minerales, sobre todo los minerales de tipo industrial. Bueno, por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué hacemos para que no se siga apreciando? Eso ya es una pregunta de recomendación de política. Las monedas, es decir, las exportaciones no tradicionales en particular, están sufriendo un poco esta apreciación creciente. Pues mire, ahí la forma inmediata es bajar las tasas de interés, hacer menos atractivo el rendimiento, los flujos de capital en bonos, etcétera. Pero mire, la verdad es que, dado lo que le dije acerca de lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, Japón, todas estas monedas de los países avanzados van a tender a bajar. Tienen que bajar contra algo, tienen que bajar contra los commodities o tienen que bajar contra las monedas de los países que no están imprimiendo tanta plata. El dinero, al final de cuentas, responde a oferta y demanda. Y entonces las presiones alcistas en las monedas de países que tienen buena política económica, que no están imprimiendo dinero, que tienen baja inflación, que tienen inversiones atractivas, pues van a seguir. Va a ser muy difícil. ¿Cómo hacemos para cometer algunos errores? Bueno, miren a ciertos países que no están muy lejos. Argentina, por ejemplo, sí, ahí sí, ellos sí devalúan, porque claro... Hay formas de devaluar, como decir, no son muy recomendables, pero sí hay formas de lograr que se devalúe la moneda. Bueno, pues, señor Mariscal, muchas gracias por su participación. Fue Jorge Mariscal, jefe de inversiones en mercados emergentes de UBS, un banco suizo. ¿UBS está en el Perú o no está en el Perú? Sí, está en el Perú, que tiene una oficina de representación acá. Tiene una oficina de... Ha estado en el Perú 50 años. Ah, caramba. En diferentes... Perfil bajísimo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Lleva tu vida a la pantalla grande. Nuevo LG Optimus Serie L. Pantallas grandes, imágenes realistas, función Quick Memo. Pídelos en tus planes postpago Smart. Pruébalos en nuestros Smart Center. Llevo en el pecho el orgullo de tantos peruanos. Llevo en el alma la dicha de haberlo logrado. ¡Hey! Somos la fuerza que mueve el país. Con garra, con chamba vamos a surgir. Ellos son la fuerza que mueve el país. Nosotros, el banco que los impulsa. Mi banco, el banco de los que mueven el país. En mi oficina, el día es intenso. Por ello, tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. Y bien, acabamos de recibir una aclaración del Ministerio de Energía y Minas, señalando que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, viaja a Brasil atendiendo una invitación del gobierno brasilero y no de ninguna de las empresas brasileras. Bueno, valga la aclaración porque eso no está dicho en la resolución suprema, simplemente dice que no rogará gasto al Estado peruano, pero no se dice quién lo invita. Nos alegra que sea el gobierno, efectivamente. Bueno, nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias, buenas noches.
¿Todavía no han salido los depósitos de los bancos españoles? No en la medida en que podrían salir. Han salido algo, pero todavía existe la credibilidad de que los depósitos están en euros y que van a ser pagados en euros. Si alguno de los miembros sale de la eurozona, eso podría entrar en cuestión. Y no existe el mecanismo hoy para tratar para impedir eso. Pero le llaman supervisión bancaria, unión bancaria, también no he escuchado esa expresión, pero no sé si es verdad. Bueno, el primer paso es crear una supervisión bancaria, pero los bancos van a seguir siendo bancos independientes de cada país, ¿no? Para bancos privados. Pero sí va a haber una supervisión panregional, que hoy no existe, que sería muy importante, que es la única forma en que los alemanes estarían dispuestos a que hubiera algún tipo de apoyo a los depósitos. Sin supervisión no es aceptable tener transferencias desde el punto de vista de los alemanes. Y este asunto de rescate de España, que España no se sabe si va a pedir o no va a pedir rescate, ¿es importante eso o no es importante? Es muy importante porque mientras España la compra de los bonos, que es importante para mantener la estabilidad financiera de Europa, solamente se va a llevar a cabo si España o Italia. ¿Qué está pasando en Europa en este momento? Mire, ya en Europa la situación en el margen ha venido mejorando. Es decir, dista mucho de llegar a donde sería lo óptimo, pero la nueva presidencia de Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, ha dado un nuevo ímpetu al Banco Central en la participación en la resolución de la crisis. ¿Qué ha hecho el señor Draghi? Mire, primero anunció empezó a emitir. Empezó a emitir también, entre otras cosas, pero también prometió que va a defender al euro con todo lo que tenga el banco y dijo, y será suficiente, créanme, será suficiente. Anunció un programa de compra de deuda de los países endeudados como Italia y como España, y anunció también, bueno, esto ya se está trabajando, un ente que va a supervisar a los bancos de la región y potencialmente va a dar las bases para establecer un seguro a los depósitos de los bancos en Europa, que es algo muy importante para impedir el contagio. Si hoy sale Grecia de Europa, sería muy difícil impedir que los depósitos de los bancos españoles o los bancos italianos se salieran en miedo a que también España o Italia saldrían de la Unión. Bien, estamos ahora con Jorge Mariscal, quien es jefe para inversiones en mercados emergentes de VSAG, que es un banco suizo que tiene alguna representación acá en el Perú. Señor Mariscal, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jaime, gracias por estar acá. ¿Usted de dónde es? Perdóname. Yo soy mexicano, aunque estoy basado en Nueva York. Basado en Nueva York, de acuerdo. Bueno, hagamos una breve y rápida revisión, un viaje por el mundo para ver qué es lo que está pasando exactamente. No? Comencemos con el continente más problemático, que es Europa.